Y por Mercado Libre, los pedí ayer y llegaron hoy. Sistema operativo, pero ya conectamos. Se prende un LED azul, se ve bonito. Hello, ¿qué tal, príncipes? ¿Cómo están? Acabo de pedir por Mercado Libre y les quiero hacer este review y este unboxing de si funciona o no funciona. Yo sé que a lo mejor muchos tienen la curiosidad de cómo funciona este tipo de cosas que les voy a enseñar, pero bueno, vean, acaba de llegar, me llegaron por separado. Primero me llegó lo que fue este case, que los pedí por Mercado Libre, los pedí ayer y llegaron hoy. No se tardaron demasiado. Este case lo compré en 170 pesos mexicanos y me acaba de llegar este. Y bueno, vamos a probarlo. Ya saben cómo funciona. Lo importante y lo que les quiero enseñar es si funciona. No lo he probado, así tal cual llegó en caja, lo acabo de abrir y véanlo. Vamos a ver qué es lo que viene. Solamente pues aquí en la caja nada más viene el bueno, el cable se siente no de muy buena calidad, pero pues se siente bien por lo que venimos, ¿no? En plástico se siente bien para costar 170 pesos mexicanos. 170 para el que lo esté viendo, 170 pesos mexicanos. Vamos a quitarle el plástico, si no, no se abre. Son como 2 billetes de estos. Ahorita que está ahí. A ver, se siente bien. No se siente plástico barato para su precio. A ver. Es el de Jamil huellas, pero a caray, ¿cómo se abre? Yo creo que es bueno que no trae ni un manual. Nada más viene que carcasa de, aquí dice, de 4 TB, gabinete disco duro, 3.0, SATA, caso, o debería decir case. Una pestañita como para abrirlo. No lo puedo abrir. Tengo un problema. Bueno, tengo 2 problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Sigo sin poderlo abrir. Qué bruto, pónganle 0, ¿no? A ver, no, esperen. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Que de aquí desprende, pero bueno, ya. Y luego que no tengo uñas. Pero bueno, a ver, no lo vaya a romper. Ya, listo. Bueno, a ver, ya lo sacamos. Este me costó 700 pesos mexicanos, más o menos, aproximadamente. Es de 240 gigas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ando muy bruto o qué? Pues sí, güey, no mames. A ver, ya nuevamente ya quedó justo a la perfección. Vean, está el borde. No le quería a la hora de meterlo, no lo quería aplastar muy fuerte porque sentía que se rompía, pero no, sin problema. O sea, así quedó justo. Creo que, a ver, vamos a cerrarlo. Está a la medida, cerró bien, como vieron, se ve bonito. A ver, ya conectamos. A ver, ahora vamos a enfocar la computadora. Voy a conectar por un puerto 3.0 igual de la computadora y vamos a hacer la prueba de velocidad. A ver qué tal. Se prende un LED azul, se ve bonito. Vamos aquí, vamos a ver qué pasa en la computadora. Bueno, ya lo conectamos, vamos a abrir el explorador. Y a ver, vamos a refrescar, actualizar. No lo está detectando. Me imagino que ha de ser porque es nuevo y no tiene formato. Bueno, abrimos el administrador de discos. Esto lo pueden hacer desde aquí, desde la ventana de Windows. Yo tengo Windows 11. Abren el administrador de discos. Y aquí lo tiene que detectar, estoy seguro. Si no detecta aquí es que entonces que no funciona. O el case o el disco, ¿no? A ver, aquí aparece, como no tiene formato, es por eso que no lo visualiza el explorador. Pero vamos a tener un formato. No, volumen, sí. Bien, perfecto. La letra E, esto no me importa por ahora. NTFS, perfecto, sí. Sí, NTFS. Vamos a ponerle Mauricio Gases. Vamos para rápido, ¿no? De preferencia, cuando hagan esto, no le den un formato rápido, pero es para que no sea más largo el video. Y finalizar.
No tardó mucho. Listo. Ahora, como ven, ya me aparece aquí el disco. La unidad. Vamos, acabo de pasar. Como pueden ver acá, si se ve, de este lado tengo un video. De 4 GB.19. Más vamos a pasarlo. Menú es más minimalista. Vamos a copiarlo a ver cuánto tiempo se tarda. Y para hacer la prueba, ¿no? Ya vimos que el case sí funcionó. Está copiando a 156 megabytes por segundo. Era un video de 4.19 gigas. Vean sigue parpadeando, se ve bonito. De hecho se ve bonito. Pues bueno, sí funcionó. Les vuelvo a mostrar la caja. Me costó 170 pesos mexicanos. Ya se terminó de copiar. Es 170 pesos. Lo compré por Mercado Libre. Muy bien. Pues ahora pasar archivos. Adiós, bye. It's on the night TV.